usuario de escritorio, ¿no? De Linux. Utilizo interfaz gráfica, no utilizaba prácticamente terminal, nada más que para instalar aquellos programas que ves en páginas web y dices, ostras, copio y pego las líneas de comandos ostras, se me ha instalado un programa, ¿vale? No mucho más. En cambio, gracias a la Raspberry Pi, yo que realmente mi intención, mi sueño era aprender un poco más de Linux, bueno, pues he aprendido más cómo funciona realmente el sistema operativo en Linux, porque, claro, el comprarte una Raspberry Pi, bueno, tú la puedes utilizar mediante interfaz gráfica, que tienes el sistema operativo que es una derivada de Debian, que es Raspbian, y tiene su interfaz gráfica o su interfaz únicamente por terminal. Hombre, a nivel la versión de escritorio pues te incluye programas tipo pues LibreOffice, por ejemplo, ¿no? Que dices, ostras, qué pasada, ¿no? Tiene una suite de ofimática incorporada este escritorio Linux, ¿no? Para una Raspberry Pi, ¿no? De tan poca potencia y tan bajo coste, ¿no? Pero claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Vosotros me diríais, ostras, pues yo con esto ya funciono, ¿no? A mí me da igual el Office. Si puedo utilizar toda la suite de ofimática, hombre, yo creo que viene instalada, pero no es tan funcional como puede ser un PC de más potencia, ¿de acuerdo? Pues esto, ya os digo, lo que quiero decir es que, bueno, viene con un sistema con interfaz gráfica que podéis utilizar, pero no está diseñado para un mini ordenador. O sea, si vosotros, vuestro objetivo, por ejemplo, es usarlo con interfaz gráfica para, para trabajar, o sea, quiero decir, mira, oye, me tengo que comprar un ordenador, ¿no? Una torre, ¿no? Bueno, me compro una Raspberry Pi y ya está, ya tiro con esto. Hombre, hay que tener en cuenta, a ver, ¿que podéis utilizarlo? Sí, pero no es lo suyo, ¿no? No tiene el nivel de potencia como puede tener un PC de sobremesa, por ejemplo, ¿no? Que podráis encontrar en cualquier tienda, ¿no? Actualmente, por muy barato que sea. La Raspberry Pi, como os digo, va enfocada. Yo creo que si a ti no te gusta Linux, ya no te compres la Raspberry Pi. Ya empecemos por ahí, ¿no? Y si tu intención es, bueno, instalar tienes un pequeño proyecto, ¿no? Tipo, pues como él comentaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de montarte un Kodi, por ejemplo, o quieres montar una consola de estas de RetroPie que viene ya viene una distro así preinstalada, que puedes poner juegos retros, o quieres usar el sistema domótico, pero claro, el sistema domótico, claro, es lo que os decía. Yo, por ejemplo, en el podcast os expliqué que mediante, como os decía antes, un relé de estado sólido, bueno, pues yo lo tengo conectado en el puerto GPIO, lo acciono, le doy un valor, me da corriente en el relé, puedo conectar cualquier cosa y lo apago y, bueno, se apaga el relé. Y no le he puesto ningún tipo de protección, aunque los relés de mecánicos sí que hay que ponerle protección por el tema de la bobina y demás. Este estado sólido, yo no le he puesto protección. No he encontrado ningún sitio específico donde me diga, oye, le tienes que poner protección si no estropea la Raspberry Pi. Y de momento no se ha estropeado. Y llevo ya, pues, cosa de un mes o mes y pico de esta manera. Y enciendo y apago cada día el servidor y lo tengo durante horas. O sea, llega el fin de semana y a lo mejor lo tengo, pues, todo el día encendido, ¿no? Y funciona perfectamente. No he tenido ningún tipo de problema. Quiero decir que, claro, la domótica, si tú le empiezas a instalar periféricos externos y tal, la cosa se va complicando. Yo lo que he hecho es una cosa sencilla que podéis hacer cualquiera de vosotros sin ningún problema. Es el equivalente a un interruptor, pero que lo hacéis mediante la terminal. O sea, ponéis una línea en la terminal, encendéis el interruptor, aplicáis otra línea en la terminal, apagáis el interruptor. Tan sencillo como esto, ¿eh? Imaginaros. El tema del, como él decía, el toldo, pues bueno, le doy un valor, pongo una línea en la terminal, sube el toldo, pongo una línea en la terminal, apaga el toldo. Todo esto lo puedo extrapolar, como decía, al tema de cron, ¿no? Que es puedes programar a diferentes horarios del día, pues que efectúe una serie de tareas. Bueno, pues tú puedes efectuar que, oye, que a las 6 de la tarde se enciendan las luces del jardín, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, la Raspberry Pi es súper sencillo, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, claro, si tú no sabes ni lo que es un relé, pues te estás metiendo en un terreno resbaladizo, ¿eh? Con ello quiero decir que la Raspberry Pi nos ofrece un mundo de posibilidades, pero siempre pasando bajo lo que es Linux, cuidado, ¿eh? O sea que si ya Linux no lo domináis y no os interesa, no tenéis la motivación, ¿no? Yo creo que la palabra es la motivación, ¿no? La motivación de querer aprender, de realmente, tú dices, oye, yo quiero aprender a utilizar Linux
Y yo creo que la Raspberry Pi me puede servir para ello. Evidentemente que sí, y es mi caso personal, ¿no? Que es lo que os comento en el podcast de hoy. Se puede decir que he aprendido más en un año utilizando la Raspberry Pi que en toda mi vida utilizando Linux, ¿no? Si llevo más de 10 años utilizando Linux, bueno, pues en un año he aprendido muchísimo más que en toda mi vida. Por eso, porque te ves forzado a utilizar la terminal, sí o sí. Y claro, ya cuando empiezas a utilizar la terminal y empiezas a utilizar comandos, porque siempre encontréis páginas web en las que os dicen, bueno, o gente que quiere aprender a utilizar la terminal, ¿no? Te dice, oye, yo quiero aprender la terminal, ¿no? Claro, tú cuando te metes en páginas web, ¿no? Que te dicen, mira, todos estos comandos hacen todo esto, ¿no? Y tú dices, vale, va, o me bajo un manual en PDF, ¿no? Venga, va, vamos a utilizar la terminal, voy a aprender, ¿no? Linux ahí, ahí en estado puro, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que al final acabas utilizando la interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque no estás forzado a utilizarlo, ¿no? O sea, una de dos, o tienes una fuerza de voluntad bestial y dices, oye, por narices lo voy a hacer, pero si estás en un entorno gráfico, tarde o temprano acabarás utilizando el entorno gráfico. Lo que pasa es que la Raspberry Pi te obliga por narices a usar la terminal. Entonces, al final, es la única salida, sí o sí. Y es lo que realmente aprendes. Pasa igual que una persona cuando va al extranjero, ¿no? Y dice, oye, mira, me voy a Londres, ¿no? A vivir 2 años, ¿no? Claro, cuando te llegas allí y te des cuenta que nadie habla español, por narices vas a tener que aprender inglés. Sí que es cierto que a lo mejor estarás viviendo en un apartamento con españoles, ¿no? Y ahí hablarás español. Pero cuando salgas a la calle, tienes que aprender inglés. Pues bueno, pasa lo mismo con la Raspberry Pi, ¿no? Que por narices al final tendrás que pasar por la terminal. Y claro, si a ti no te motiva en absoluto este campo y no quieres saber nada de Linux ni de la terminal ni nada, pues estás comprando un producto que estás totalmente equivocado, ¿no? Entonces, sí que es cierto, pues lo que quería decir, al final la reflexión final es decir, bueno, si no te gusta Linux, si no te gusta nada de esto, la Raspberry Pi no está hecha para ti, ¿de acuerdo? Ahora, si tu propósito es aprender, porque o sea, te motiva el aprender Linux, ¿no? Te interesa el conocer cómo funciona Linux, ¿no? Y tienes un proyecto, o sea, si tú tienes un proyecto realmente y quieres gastar muy poco dinero y tal, la Raspberry Pi es posible, ¿de acuerdo? O sea, hay montones de proyectos que puedes hacer. Y si además te gusta Linux, ostras, es que la Raspberry Pi es perfecto. O sea, para ti lo vas a conseguir y vas a disfrutar mucho en el proceso. Y aquí está el tema, ¿no? Vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Estás aprendiendo a utilizar Linux, cosas que es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, hay cosas que yo ahora disfruto porque digo, ostras, he aprendido una serie de aplicaciones, de líneas en la terminal, cosas que entiendo más cómo funciona el sistema operativo Linux, ¿no? Y me han hecho, pues, hasta incluso ser más productivo dentro de Linux, el conocer la terminal, porque cosas que a modo interfaz gráfica son más complejas a la hora de... A ver, que el que no sabe, pues lo hace y ya está, ¿no? Pero cuando aprendes a usar la terminal, te das cuenta que hay cosas que haces con la terminal que son mucho más rápidas que no mediante interfaz gráfica, ¿no? Entonces todo esto, pues, claro, al que le gusta Linux, pues lo disfruta, ¿no? Y dice, ostras, estoy aprendiendo muchas cosas que antes no sabía, que me gustaría saber y ahora pues conozco, ¿no? Entonces esto es lo bueno. Y mirar que parto desde un nivel que os digo, yo no soy ni mucho menos un crack, pero simplemente es eso, que he aprendido muchas cosas gracias a esto, a encontrarte pues con problemas y tener que buscar información, solucionarlos y demás. Y esto es lo bonito de la Raspberry Pi, ¿no? Que al final la Raspberry Pi, como os digo, ¿no? La Linux ha hecho grande la Raspberry Pi, porque gracias a Linux funciona la Raspberry Pi. Indirectamente, la Raspberry Pi pues ha hecho conocer a mucha gente lo que es Linux. Y bueno, eso es genial, ¿no? De hecho, se dice incluso que el sistema operativo Raspbian tiene una estabilidad bestial y es precisamente por eso, porque hay una grandísima comunidad detrás que está trabajando con la Raspberry Pi todo el día. Y bueno, pues todo esto, pues ya os digo, se retroalimenta entre sí todo y bueno, y es la prueba de que Linux está más vivo que nunca, ¿no? Eso que siempre se comenta, que este es el año Linux, pues bueno, mirar que a día de hoy escuchaba el podcast también de Mosquetero Web donde decía que las supercomputadoras de 500, 498 funcionan con Linux, bueno, y él comentaba, ¿no? Lo del año Linux, ¿no? Pues tiene toda la razón, ¿no? Ahí está, las Raspberry Pi funcionan con Linux, quiere decir que sí que es cierto que Linux en el escritorio no es que esté muerto porque nosotros lo utilizamos, pero bueno, no tiene el uso que tiene pues otros sistemas como pueden ser Windows, ¿no? Pero lo que sí es cierto que os digo, que en resumidas cuentas, que si te gusta, tienes algún proyecto
Quieres hacer algo por ti mismo, ¿eh? No quieres depender de empresas de terceros, ¿no? En temas domóticos. Si quieres montarte tu propio servidor. Si quieres, vamos, servidores mejores que los Linux, no hay ninguno. Sin ir más lejos, porque como sabéis, una de las cosas que me viene así a la cabeza, ¿no? A la hora de instalar o sea, una de las grandes diferencias entre los servidores Linux y Windows, por ejemplo, es que, como sabéis, a la hora de instalar o actualizar un servidor Windows, al final tendréis que reiniciar, el sistema operativo, cosa que en Linux no sucede. Vosotros actualizáis, os llegan actualizaciones y seguís funcionando sin ningún problema. No tenéis que reiniciar vuestro servidor. En cambio, en Linux, esto en Windows no sucede. Quiero decir que por una serie de cosas, al final los servidores Linux son los mejores y son los que están en todas partes. Entonces, si tú realmente quieres montarte tu propio servidor si quieres currártelo tú, bueno, pues tienes la posibilidad de comenzar con una Raspberry Pi y disfrutar con ese proceso de aprendizaje a la hora de montar servicios y demás. Si no quieres complicarte la vida, bueno, pues te compras otro servidor Linux que te lo hace solo, como puede ser el caso de los servidores NAS de QNAP o Synology, que por debajo están corriendo un Linux. Y si, bueno, quieres un paso intermedio, pues también te puedes instalar un FreeNAS, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, es que incluso yo recuerdo, porque ahora cuando explicaba todo esto me acordaba de que Emilio comentaba incluso y tiene toda la razón, simplemente ya el proceso de quemar una tarjeta es un proceso para instalar una ISO para Raspberry Pi, ya es un proceso que de por sí no es sencillo. Quiero decir, por eso os digo que necesitas esa pequeña motivación por esa parte primero, o sea que volvemos al inicio, no es un plug and play, no es aquello de enchufo funciona, esto no es un dispositivo Apple, ¿de acuerdo? Y ya lo digo, que no lo digo desde el punto de vista de crítica, simplemente lo digo desde el punto de vista que tiene razón, ¿eh? Y hay mucha gente que compra este producto totalmente equivocándose, ¿no? No es un producto que tú lo enchufes y ya funciona, no, tienes que descargarte la ISO, tienes que pues arrancar el sistema operativo, tienes que actualizar, por lo tanto tienes que saber un poco cómo actualizarlo, quiero decir, tienes que aprender una serie de pequeños tags. Pero sí que es cierto que a la hora de instalar según qué servicios, y ya con esto acabo, hay ciertos servicios que no son complejos. Yo siempre digo que aquí en el podcast intento explicar la parte sencilla, no os intento complicar la vida, porque sé que si os explico cómo montar un Nextcloud de forma manual, vosotros me diréis, ostras, ¿qué quieres decir? ¿Que es difícil? Hombre, a ver, instalando Apache, MySQL, etcétera, no es difícil. Pero para un usuario que no tiene ni idea, ¿vale? La verdad es que yo encuentro que sí que quizás es un poco complicado. No es complicado, pero es una cosa totalmente desconocida. Por lo tanto, te pilla un poco que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Aunque hay un montón de tutoriales donde te explican paso a paso, pero sí que estás en un terreno desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues para este tipo de usuarios, a día de hoy, hablo de hoy, estamos hablando en julio del 2017, porque puede ser que el mes que viene os diga todo lo contrario, y ahora os voy a decir por qué. Pues eso, puede ser un pelín complejo según qué servicios instalar, ¿eh? Hablo del tema, como os digo, Nextcloud. Ahora, si instaláis vosotros, por ejemplo, un Mumble simplemente una línea, que es instalar Mumble, un comando, que tenéis que hacer un copia-pega. Lo pegáis, instaláis, actualizáis los repositorios, no miento, editáis un archivo de texto donde ponéis la contraseña de vuestro Mumble, vuestra sala Mumble, y ya está, y ejecutar Mumble. O sea, quiero decir, no tiene ninguna complicación, ¿de acuerdo? Ahora, si vosotros queréis meteros en el mundo de la domótica, queréis meteros en un mundo, pues ya os digo, desconocido, pues ahí así que hay que tener, pues hay que comenzar poco a poco y, bueno, pues eso, ir aprendiendo un poquito paso a paso, despacito. Y lo que sí que ya digo, y ahora sí para acabar, no hay más satisfacción que ver funcionar algo que has creado tú, ¿de acuerdo? O sea, eso sí que es cierto, ¿eh? Ya no solo el disfrutar a la hora del proceso de ir haciendo todo paso a paso, sino que además el ver, yo por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Pero yo el encender y apagar mi servidor remotamente mediante mi VPN, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, encender y entrar en mi servidor, toda esa pequeña domótica, ¿no?, que he creado,
que es una chorrada, porque al final es una chorrada, y os digo, es un relé conectado al puerto GPIO, ¿vale? Y es un script que enciendes y apagas, o sea, no hay más. De hecho, no es ni un script, es una línea de